Seguimos con nuestro invitado esta noche, Richard Bulton. Richard, ¿a usted lo secuestraron en el año 2000 en Laras, Tocuyito, expropiado por el gobierno? Luego usted fue liberado. ¿Cuánto tuvo que ver en esa liberación el gobierno venezolano? Sí, de hecho, mucho. Se intentó, fueron muy activos en el tema de mi liberación. Lo que pasa es que el secuestro mío fue muy atípico y fue extremadamente hermético. De hecho, me acuerdo cuando a mí finalmente me preguntan que quiénes me tenían secuestrado y cuando yo respondo que eran las autodefensas, todo el mundo pensaba que era o la FARC o el ELN. Entonces, yo estuve, yo estuve siempre solo. Mi secuestro fue un caso muy hermético, este, y en Colombia, donde lamentablemente sufren del secuestro muchísimo. Entonces, eh, el gobierno sí intentó en aquel entonces, de cierto modo, dar conmigo. Y no fue sino hasta el final. En aquel momento estábamos hablando del gobierno del presidente Pastrana, al momento de mi liberación me refiero, ya Mm. electo el presidente Uribe, pero en el caso específico del gobierno, el presidente Pastrana ayudó mucho, ya que entre el presidente Pastrana y mi padre había una gran amistad, y, y entre el gobierno de Pastrana y el gobierno del presidente Chávez en ese momento, eh, sí trabajaron muy de la mano para lograr mi liberación. Así que sí, sí, en aquel momento el gobierno sí ayudó. ¿Le agradeció al presidente Chávez Sí, claro, la gestión que hizo? claro que sí, personalmente, claro, ¿por qué no? ¿Cree que fue un gesto humanitario por parte del gobierno haber colaborado o haber intervenido en esa liberación? ¿O fue también quizás una estrategia con un dividendo político, regional, dentro del país? Oye, no sabría responderte eso, pero del tema, hay un caso muy parecido. Al hermano del presidente Gaviria lo secuestran en Colombia y él fue muy criticado porque él acude a Fidel Castro, a, le acude, le pide la ayuda, que ayudara, que su hermano lo liberara. Y gracias en aquel entonces a Fidel Castro, eh, jugó, una, jugó un papel muy importante en la liberación del hermano del presidente Gaviria. Entonces, oye, todo lo humanitario bienvenido, indudablemente. Cuando usted estuvo durante 2 años conviviendo con las Autodefensas Unidas de Colombia, me imagino que conoció sus modos, sus luchas, sus causas. Y uno se pregunta si usted logró entender las razones ideológicas de la lucha política que ellos mantenían, logró entender el motivo por el cual ellos luchaban, a comprenderlos, más que entenderlos, a comprenderlos. Te repito, yo creo que hubo una metamorfosis muy grande, como lo hubo en todos esos movimientos alzados en armas. Yo creo que a la final el motivo de las autodefensas era netamente capitalista. Era un tema netamente de dinero. Eh, el narcotráfico juega un papel importantísimo en todos esos grupos y las ideologías yo creo que se van olvidando. De hecho, se olvidan. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco, las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. El capitalismo los va arropando. Y no por criticar el capitalismo, yo soy un fiel creyente 100% del capitalismo y creo que funciona con sus errores. Pero la ideología en las autodefensas se acabó muchísimo antes de que yo estuviese con ellos secuestrado. Carlos Castaño trató de jugar un papel importante. No sé si te acuerdas que cuando a mí me liberan, quien anuncia mi liberación es el propio Carlos Castaño. Y lo que él hace, o lo que hace que él se separe como cabeza de las autodefensas de Colombia,
es que él descubre que yo estoy secuestrado. Se tiene que sentir mucho corazón de patria para uno ser capaz de hacer lo que hace, meter toda una vida a una causa justa como esta, cuando lo único que recibimos es ingratitud por parte del gobierno que se ha obligado a hacerlo, por parte de las Fuerzas Armadas que tiene que decir que somos bandidos, por parte de todo el país. O sea, y él lo dice públicamente, creo que por Radio Caracol, donde dice que las autodefensas no secuestraban, más bien lo que hacían era combatir a la guerrilla. Entonces, todo pasa a ser una, digamos, repito, una metamorfosis, pero de manera negativa. De Carlos Castaño no se sabe, se desconoce su paradero desde el 2004. Las autoridades colombianas no han encontrado algún testimonio que permita cerrar esa investigación y lo dan por desaparecido. A pesar de esa declaración que él dio, nunca tuvo usted quizás la intuición de que fue él el que lo mandó a secuestrar. ¿Quién me mandó a mí a secuestrar? Oye, esa es la pregunta esa es la pregunta de la 10.000 noches. No sé, eso se sabrá, y si es que se llega a saber quién me mandó a secuestrar y por qué. Usted estuvo durante su cautiverio, o al menos buena parte de él, bajo el mando de un grupo comandado por alias 101, un jefe paramilitar. ¿Volvió a saber de él una vez que las autodefensas se desmovilizaran en el gobierno de Álvaro Uribe? A los 33 días exactamente de mi liberación, me llaman, yo estaba ya en el exterior, para avisarme que habían ejecutado a alias 101. Y me estaban pidiendo que yo reconociera el cadáver. Realmente que obviamente me negué. Lo que sí hicieron fue que de Venezuela me mandaron unas fotos donde salía ya alias 101 muerto. Después, a los años, el frente que a mí me tenía secuestrado, ellos se entregan en armas, pero eso pasó como los 4 o 5 años después de mi liberación. Lo que haya pasado con todos esos integrantes, me imagino, uno sé que están, las cabecillas están presos, pero es que conocí tanta gente que no, me imagino que están haciendo hoy en día vida normal dentro de Colombia. Algunos los habrán matado, pero no. Y justo quiero retomar ese punto. Fíjese que incluso pues la ONU ya pues avala las conversaciones entre la FARC y el gobierno colombiano. Pareciera estar cerca al fin de esa guerra en Colombia. Pero usted que conoció, que convivió con ese tipo de grupos que trabajan al margen de la ley, ¿realmente pueden integrarse en la vida política y tienen disposición de pagar por los crímenes que han cometido? ¿Puede realmente la sociedad colombiana perdonarlos? Es una pregunta difícil de responder. El gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP a la vez reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Y se cometieron tantos crímenes en Colombia, es difícil perdonar. Ya veremos cómo reacciona. ¿Usted los perdonó? Sí, totalmente. Y no tengo ningún rencor en contra de ellos. No tengo rencor en contra de ellos porque yo viví un infierno con ellos. Ellos se hicieron el infierno, ellos se lo crearon. Yo tuve la suerte de salir del infierno, ellos se quedaron en el infierno. El día que a mí me liberan, las personas que me custodiaban más bien estaban contentos de que yo iba a poder salir otra vez por decirlo, a la sociedad. Ellos se tenían que quedar, ellos estaban obligados a quedarse, no tenían salida. Después la hubo. Yo sí creo que una persona que haya estado en un grupo como las autodefensas, o llámese la FARC o el ELN, siempre y cuando lo quiera, puede hacer vida y ser útil a su país y a la sociedad. Y deben de haber programas
para ayudar a ese tipo de personas. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted retomar su vida habitual después que lo liberaron? Muy poco tiempo. A mí me liberaron en julio del 2002. Yo me fui a los Estados Unidos a descansar. Pasé un año y inmediatamente que empecé a trabajar. Así que mi vida se hizo muy normal. Justo este año cumple usted 14 años de haber sido liberado. Correcto. Lo que me parece curioso de su comentario es que no hubo ninguna secuela, usted retomó de forma pues rápida, se integró a la vida que llevaba. Pero fueron 2 años que usted perdió, 2 años de su vida. ¿Cómo se maneja ese tiempo perdido? ¿Cómo lo manejó usted? ¿No sintió ansiedad por ese tiempo que no regresa? No regresa, exacto. El tiempo no regresa, simplemente, oye, pasa la página. La vida continúa. Y yo conocí hace poco a una persona que estuvo preso 15 años en una cárcel en Cuba. Y uno dice, oye, tienes personajes como Nelson Mandela que estuvieron tantos años presos y le dieron tanto al mundo, a la humanidad. Entonces, oye, te caes el caballo y te vuelves a montar. Hemos hablado durante buena parte del programa del caso de Richard Burton, la forma en que usted es recordado por la sociedad venezolana, pero usted es un empresario, es un hombre de familia. Me gustaría que la gente conociera ese lado humano de usted. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de She Green.